Estoy seguro que has visto un montón de ejercicios para dolor lumbar, pero yo te voy a mostrar 3 nuevos basados en el método hipopresivos que seguro que no conocías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo sobre un tipo de ejercicio que está muy infravalorado, muy infrautilizado a la hora de trabajar sobre el dolor lumbar. Y os hablamos de los ejercicios hipopresivos. ¿Y qué son los ejercicios hipopresivos? Pues bueno, son unos ejercicios en los que vamos a integrar el trabajo abdominal, el trabajo postural y el trabajo del suelo pélvico. El objetivo de los ejercicios de gimnasia abdominal es generar una hipopresión en la cavidad abdominal. Esto se consigue a través de diferentes posturas y movimientos, junto con la contracción del músculo diafragma en tiempo expiratorio, al soltar el aire. De esta forma se crea una contracción refleja muscular en la zona del suelo pélvico y la musculatura abdominal. Son estas contracciones, junto con el control que el paciente practica, lo que desarrolla la reprogramación muscular. Se trata de un ejercicio en apariencia sencillo, pero que requiere de una gran atención y cuidado para realizarlo correctamente, por lo que es necesario pasar por un periodo de aprendizaje supervisado. Y antes de empezar con los ejercicios, voy a enseñaros 3 contraindicaciones, que son 3 casos que no sería recomendable hacer este tipo de ejercicio. La primera es en el caso de la hipertensión arterial, ya que vamos a generar momentos de apnea que puede aumentar la tensión arterial, entonces no es recomendable. No obstante, si tenéis una hipertensión arterial muy flojita y controlada médicamente, podéis hablar con vuestro médico y si os da el ok, no hay problema. Segunda contraindicación, en el embarazo. Pues obviamente, si estamos metiendo la tripa hacia adentro y estamos generando presión intraabdominal, eso puede generarnos problemas incluso de partos prematuros, incluso abortos espontáneos. Así que en el embarazo no es nada recomendado hacerlo. Y el tercer caso es en el posparto. Es un poco relativa esta contraindicación porque sí que están recomendados en la recuperación del posparto, pero debemos esperar unas 6 semanas antes de empezar a hacerlos. Primer ejercicio hipopresivo, vamos a ir de menor dificultad a mayor dificultad, ¿vale? Nos vamos a tumbar boca arriba y vamos a coger nuestros pies y los vamos a apoyar en una flexión de rodilla de 90 grados aproximadamente, con las punteras de los pies hacia arriba, ¿vale? Ahora, una vez estamos aquí, vamos a coger nuestras manos y vamos a formar como este arito hacia arriba, ¿vale? Y nosotros vamos a hacer una contracción como si estuviéramos empujando hacia arriba, ¿vale? Nuestra intención es que las escápulas, los omóplatos, se separen lo máximo posible, ¿vale? Entonces, tenemos que generar cierta presión hacia arriba, ¿vale? Para que las escápulas se separen lo máximo posible. Una vez ya estamos en esta posición de un poquito más de tensión, lo que vamos a hacer es coger aire despacito y al soltarlo vamos a meter el ombligo hacia adentro todo lo que podamos y una vez lo tengamos ahí vamos a mantener una apnea, que significa que no vamos a respirar, ¿vale? Vamos a mantenerla todo lo que podamos, ¿vale? Sería ideal empezar en unos 3-5 segunditos y según vayáis cogiendo práctica con los días, ir haciendo cada vez más larga la apnea, ¿vale? Entonces os enseño cómo sería, nos colocamos aquí. Las manos hacen fuerza un poquito para arriba para que las escápulas se separen y cogemos aire, lo vamos a coger siempre por la nariz y a soltar siempre por la boca, ¿vale? Que eso es importante. Cogemos aire, ¿vale? Habéis visto, he cogido aire por la nariz, lo he soltado por la boca y una vez ya no tenía más aire, he aguantado unos segunditos la contracción con la tripa lo más metida hacia adentro posible, ¿vale? Lo hago una vez más para que lo veáis, ¿vale? Tensión de las escápulas, que se separen, manos hacia arriba, ¿vale? Cogemos aire con la nariz, lo soltamos con la boca, despacito. Y aguantamos los segunditos de la apnea que seamos capaces. Segunda posición para trabajar hipopresivos, vamos a estar en cuadrupedia, ¿vale? Esto es un poquito más difícil porque antes al estar boca arriba, al meter la tripa hacia abajo íbamos a favor de la gravedad. Ahora, como estamos hacia abajo, nuestras vísceras empujan hacia adelante y tenemos que hacer un poquito más de fuerza para meter esa tripa hacia adentro, ¿vale? Describo posición. La cadera, la rodilla va a estar siempre debajo de la cadera, ¿vale? Los pies bien apoyados, ¿vale? Bien flexionados y vamos a hacer manos enfrentadas y misma presión. Antes lo hacíamos hacia arriba porque no teníamos apoyo, ahora nos apoyamos y hacemos presión hacia abajo mientras abrimos las escápulas hacia afuera todo lo que podamos, ¿vale? Me voy a colocar en esa posición. Desde aquí hacemos presión un poquito hacia afuera a la vez que intentamos separar las escápulas todo lo posible, ¿vale? Una vez estamos aquí va a ser exactamente lo mismo, ¿vale? Yo estoy aquí relajado, la tripa por la acción de la gravedad cuelga un poquito hacia abajo, ¿vale? Y cuando yo inspiro, cojo aire, siempre por la nariz, la expulso poquito a poco por la boca y cuando ya no queda aire,
La tripa va poquito a poco metiéndose y reduciéndose, ¿vale? Aquí va a costar un poquito más que en la anterior posición y es muy importante que cuando hagamos meter la tripa no movamos las lumbares ni las dorsales, ¿vale? O sea, no vale meter la tripa haciendo esto porque tenemos que mantener una neutralidad lumbar, ¿vale? Entonces lo hago otra vez, vamos a coger aire por la nariz, lo vamos a expulsar por la boca y ahora que ya no hay nada de aire, mantenemos ahí esa contracción y soltamos. Y antes de pasar con la última posición de hipopresivos que os voy a enseñar hoy, os voy a contar por qué realmente nos ayudan a aliviar el dolor lumbar. El primer motivo, nosotros tenemos en nuestro cuerpo un sistema que se llama acción refleja, que quiere decir que siempre que un músculo se contrae, el contrario se relaja, ¿vale? Si yo quiero doblar el codo, se va a contraer el bíceps, pero el tríceps se tiene que relajar, porque si no, no me dejaría hacer esa palanca, ¿vale? Entonces, si yo contraigo la musculatura abdominal, la musculatura lumbar se va a relajar, ¿vale? Esa sería la causa número uno. La segunda, el estar movilizando todas las vísceras y toda la musculatura alrededor de la columna va a generar un bombeo y nos va a permitir drenar toda la zona, entonces nos va a aliviar el dolor, igual que lo podría hacer cualquier otro tipo de ejercicio más aeróbico. Y la tercera razón es que al generar más estabilidad por la parte anterior de la columna lumbar, nos va a ayudar a que al ser más estables en nuestros movimientos, el dolor se vaya reduciendo día a día. Y nada, dicho esto, vamos con la tercera posición, que como veis va a ser de pie, ¿vale? Me voy a poner un poquito oblicuo para que lo veáis mejor y nos vamos a colocar en la misma postura de antes, con las manos hacia abajo y vamos a hacer la contracción como si empujáramos hacia abajo, ¿vale? Vamos a intentar empujar el aire, ¿vale? Pero sin que haya movimiento, es importante para que nuestras escápulas se abran lo máximo posible, ¿vale? Entonces nos colocamos aquí y desde aquí la mecánica va a ser la misma, cogemos aire por la nariz, la soltamos despacito con la boca, a la vez que vamos metiendo la tripa, intentando no generar una curvatura lumbar excesiva, ¿vale? Vamos a marcarlo. Desde aquí nos colocamos, generamos contracción para que se separen las escápulas y cogemos aire despacito con la nariz. Lo soltamos poquito a poco con la boca. Y mantenemos la apnea. Vale, importante cuando terminéis la apnea, coger aire otra vez despacito, ¿vale? Intentar soltar todo el aire antes de aguantar la respiración. Y pues cualquier cosa que os mareéis, que os sentáis raros, paráis un ratito y luego ya seguís con la serie, ¿vale? Lo vamos a hacerlo una vez más, simplemente, importante, apretar hacia abajo, que las escápulas se abran hacia afuera, cogemos aire con la nariz, soltamos despacito con la boca, y aguantamos la apnea que podamos hacer y podamos mantener y que estemos cómodos con ella, porque según vayan pasando los días vais a ser cada vez capaces de aguantar un poquito más. Os voy a recomendar una playlist de ejercicios para el dolor lumbar y además otros vídeos de hipopresivos que ya tenemos en el canal. Y bueno, como siempre os decimos, si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un buen like, un comentario con cualquier duda que os surja al verlo y suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos. Y como os decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.